Falú, aquí, nada que ver, nada que ver. Se murió esto aquí, vamos a ver. Está acá. Mira, mira a ver ahora sí llegó. Ahora llegó. ¿Ves? Porque yo le digo que aquí estamos, gente, aquí estamos. Estamos de regreso. Estoy bregando con José Rodríguez. Hoy está, Dios mío, una cosa increíble. Aprieta el botón ahí. Todo porque, pues, el presidente de Estados Unidos juramentó y dijo que contrató a aquel que no tiene su estatus legal en los Estados Unidos. Y que haya sido acusado de un delito. No, él no dijo eso. Pero fíjate, el que tiene 10 años residiendo aquí no le va a pasar eso, porque ya hay una ley migratoria que lo protege. El que tiene 10 años, quiere decir que esa persona no ha cometido ningún delito. De hecho, mandé a hacer un censo tanto en la cárcel federal, que yo visito, como la estatal. Y hay, creo que 88 personas en la cárcel federal, 4 son mujeres, y en la estatal hay como 86 y 2 son mujeres. O sea, si te fijas la población penal que hay de dominicanas y dominicanos, es muy ínfima. Eso es en Puerto Rico. Sí, en Puerto Rico. Por eso. Estamos hablando de Puerto Rico, no me refiero a Estados Unidos, porque no manejo esa información de allá. Pero lo que te quiero decir es que es muy ínfima la población. La mayoría vienen huyéndole a la miseria. La mayoría. Allá ahora mismo la canasta familiar no hay quien la compre. Usted gana 12 mil pesos, la canasta familiar vale 45 mil. Mira eso. Wow. Mira Entonces, eso. ¿qué sucede? Que Canasta básica. La canasta básica. Entonces los viajes salen frente de los cuarteles de la Marina de Guerra y del Ejército y de la Policía. Porque tienen un peaje los guardias que si no atacan eso, y se lo he dicho a CBP, que he querido reunirme con ellos, para que se haga una reunión entre ICE, el gobierno dominicano y el gobierno de Puerto Rico, para buscarle coto a eso, porque están muriendo gente. Aquí hay yolas que se miran y no llegan y nadie se entera. José, volvemos otra vez a lo mismo que te dije ahorita. Ajá. Y voy con el representante Víctor Párez. ¿Qué puede hacer el gobierno dominicano contra esta política de Donald Trump cuando prácticamente el gobierno dominicano está haciendo lo mismo con los haitianos? No, pero no es con la política de Donald Trump, es con la política de la corrupción de las Fuerzas Armadas que dejan salir los viajes. Por eso, pero esas Fuerzas Armadas, ¿a quién les responden? Al gobierno dominicano. Y entonces, cuando el gobierno dominicano ahora mismo está prácticamente en la misma política, de hecho, querían hacer un muro. No Que querían, hicieron el muro, antes que Donald Trump hicieron un muro allí en República Dominicana y Haití. Sí. Y ahora el Haití, la persona que vean que sea de una tez más oscura de lo que ellos entienden que es el dominicano, le caen arriba. Sí, porque allí hay negros discriminando negros. Sí, esa es la verdad. Esa es la, Esa es la verdad. el masacre. Pero el masacre, hay un libro de Freddy Prestol Castillo que una situación. Ese fue el que trataron de desviar. Por desviar el río, el Sí. masacre. Pero ¿sabe para qué es? Es porque hay una mina de oro en la frontera de Haití y Dominicana. Pero en la frontera, yendo más a Haití que a Dominicano. No, La mina. está en el medio. En el medio, ok. Esa mina de oro es una de las minas más grandes del mundo. Okay. Y la Barrick Gold la quiere explotar y ya la tiene contratada con el gobierno dominicano y necesita el agua para lavar el oro. Okay. Y ese era el pleito. Entonces, lo que te quiero decir, Falú, volviendo al tema, es que no es que hagan lo mismo con los haitianos, es que para evitar todas esas muertes innecesarias de gente que mueren buscando mejor vida, en el canal de La Mona, hay que hacer algo porque están muriendo demasiadas personas que no se entera nadie. Hay yolas que se viran con 90 personas y mueren todos. Y nadie se entera. Y eso está pasando ahora mismo. Y traen niños. Por eso, pero volvemos otra vez a lo mismo. ¿De quién es esa responsabilidad? Del gobierno dominicano. Por eso. Y de la frontera que la eso. Es Homeland Security. Y por eso tiene que haber una reunión. Es más, yo le hago un llamado al honorable para que nos sirva de portavoz para ver si esa cumbre se da, para que haya coto a esta situación que hay, porque es penoso ver que se ahogan niños que lo traen esa lluvia. Pero eso que estamos hablando aquí se repite también allá en el desierto, en la frontera México, entre claro. México y Estados Unidos. También muere un montón de gente en el intento de llegar a los Estados Unidos. Otros lo logran, pero lo logran entrar. Pero entonces viven esa vida de que en cualquier momento puede llegar un agente de inmigración y nos van a deportar. Y ahora llegó un presidente que parece que una de sus primeras enfoque es bregar con ese problema.
Pero la presidenta de México ha dicho que quiere reunirse con él para tratar el asunto. Y a eso es que yo me refiero con el gobierno dominicano. Pero es que la presidenta de Sí, México... porque, perdóname, Dominicana es uno de los mayores socios comerciales de Puerto Rico. Pero hay un asunto humano también que hay que atender en este Está caso. bien, pero en ese asunto Puerto Rico ni ningún estado tiene injerencia. No. Estamos hablando de un asunto federal. Cuando el presidente dice que se quiere reunir, o la presidenta de México dice que se quiere reunir con Trump, Trump lo único que le va a decir es, ¿sabes qué? La gente que está llegando a México, mira a ver qué vas a hacer con ellos, porque para llegar a Estados Unidos tienen que cruzar por México. Y esas caravanas de venezolanos, ecuatorianos, salvadoreños o de donde vengan, yo no las quiero. De hecho, se están devolviendo ya. Por eso, porque... De hecho, te mencioné ahorita, sí. hoy, cuando él firmó la orden ejecutiva de de emergencia nacional, el tema de la migración, ya posteó en la frontera con México militares. Sí, Se fue a la frontera. sí. Tiene un muro ahora de militares allí. Sí. De hecho, aquí, en vez de traer más agentes, se han llevado agentes de ICE y de CBP que están reclutando actualmente. No hay tantos agentes. Mira, Oka dice por aquí por YouTube, por el chat de YouTube, dice: buenas noches, amigos, tenés toda la razón, es una realidad que están matando a personas por solamente buscar mejores oportunidades de vida. Lamentablemente nadie se da cuenta de estas cosas y se repite. Y dice, y el mandato de Trump no es más que un impulso de este tema, una tristeza, la verdad. Pero imagínate, todo el mundo quiere buscar un mejor futuro. Todo el mundo quiere estar en un lugar... El sueño americano. El sueño americano. No, bueno, sí, en este caso el sueño americano, porque todo el mundo viene hacia los Estados Unidos, pero si nos vamos a Europa pasa igual. En Europa ahora mismo, en Los España, africanos por están eso, metiendo pateras o sea, hacia sí, España, sí, Europa, y se están ahogando. Encontraron una yola de africanos en Dominicana, todos murieron. mira eso. Y solamente estaban los cadáveres. Mira, yo creo que con este asunto, lo que se debió haber hecho, pero yo no soy el presidente de los Estados Unidos. Es decir, mire, yo voy a crear una amnistía y todo aquel que ya está en territorio americano, Estamos de acuerdo. le vamos a dar la oportunidad que regularice su presencia aquí, porque tenemos que saber quiénes están aquí. Exactamente. Tampoco yo puedo tener miles de ciudadanos sin saber que existen, y cuando digo sin saber que existen, no me refiero a que usted no los vea, pero que están y nadie sabe, usted sabe, por ahí. La única amnistía, la última que se aprobó fue bajo Reagan, ¿verdad? Hace años que no sé. Creo que Reagan era presidente. De hecho, el Comité Cuando Dominicano convocó una marcha a frente los a... 80 y pico. Sí, exacto. El Comité Dominicano convocó una marcha pidiendo una reforma migratoria en el 2014 en Guaynabo. Y nosotros vamos a tener que volver de nuevo porque hay que ver el lado humano de todas estas personas, que son seres humanos. Y la sensibilidad debe estar primero que cualquier otra cosa. Pero fíjate, la mayoría de los migrantes que mencionamos ahorita Ajá. son venezolanos. Quiere decir, ¿verdad?, que en el caso de Venezuela tenemos un gobierno el cual, ¿verdad?, hubo una elección hace pocas semanas atrás, pocos meses atrás, y una elección realmente que el gobierno entiende que se fue, el pueblo dice que fue... Que se la robaron, en Venezuela se robaron las elecciones. Creo que Estados Unidos, ¿verdad?, debería también, en el caso del presidente Donald Trump, trabajar con el tema de los gobiernos de Venezuela, el de Nicaragua, ¿verdad?, entre otros, que obviamente influyen que esas personas que son inmigrantes se muevan a Estados Unidos. Porque si Venezuela, que es un país rico en petróleo, ¿verdad?, tuviera la oportunidad de tener una economía robusta, hoy día no hubiera esta migración tan grande de venezolanos en Estados Unidos. Claro. Lo que pasa es que ahora son los venezolanos, pero realmente la mayoría eran mexicanos, son mexicanos. Obviamente por la cercanía, por la cercanía. Claro. Por la cercanía. Estados Unidos ha recibido de México toda su vida, ¿verdad? Pero Trump no solamente quiere eso ahora. Trump quiere que el Golfo de México se llame el Golfo de América. Él quiere que le regresen el canal de Panamá. Él quiere que Canadá sea Estado de Estados Unidos. Y quiere que Groenlandia pertenezca. O sea, Donald Trump vino virado. Sí, por la tierra rara que tiene Groenlandia, ¿entiendes? Porque es que no es en el vacío que esto cae. Sí, pero nosotros caímos ahí porque, yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace unos años atrás, Donald Trump, en tono de chiste, y a Donald Trump a veces uno no sabe si es chiste o si es verdad lo que está diciendo, dijo, chacho, yo estoy dispuesto a cambiar a Puerto Rico por Groenlandia. Se me dan Groenlandia, les entrego a Puerto Rico. Así fue.
Sí, pero lo que mucha gente no sabe. Ujú. Mira, a mí me hicieron una anécdota de que en el yunque vive un norteamericano, Sí. que él pone una red Ajá. en un río y el oro baja y él lo atrapa. Ujú. Aquí hay vetas de oro, aquí hay muchas cosas que la gente no sabe en Puerto Rico, que se la tiene muy bien callada, ¿sabe? Y eso no es una quimera ni es un cuento de camino. Puerto Rico, el Caribe, son países ricos. Haití tiene minas hasta de diamantes, pero nadie lo menciona. Esa mina que descubrieron pertenece más a Haití que a República Dominicana, pero la Barrick Gold la va a explotar. O sea, están detrás de la riqueza de los países muchas veces. Y en última instancia de la mano de obra barata y esclava, como hablábamos ahorita, de los inmigrantes. Pero ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo lo resolvemos? Una reforma migratoria, como tú dijiste. Sí, pero la reforma migratoria que está haciendo Donald Trump es recoger a todo aquel que no tiene documento y Pero sacarlo. entonces, ¿quién vigila la frontera? Bueno, ahora mismo la Vamos está vigilando el ejército. Por eso. Ahora mismo. Pero y anterior a eso, ¿quién lo hacía? ¿De quién es el fallo? Antes estaba inmigración. ¿De quién es el fallo? Una época donde hay drones, donde hay satélites, que usted ve de que hasta a través de las paredes lo ven a usted. ¿Cómo usted entonces no puede ver? Pero esos son los que están entrando ahora. Pero la realidad es que ese problema no es de ayer. Hermano, hay Lo un que pasa es liqueo. que siempre lo ha habido. Lo que pasa es que ahora es que donde más, ¿verdad? Claro. Se ha multiplicado el efecto de tener muchos inmigrantes. Porque en el Exacto. pasado siempre llegaban. Pero ahora ha sido una cosa fuera de control. Pero fíjate cómo eso se Y eso incluye el tema de que en Estados Unidos, ¿verdad? Que hay una preocupación, creo que el director del FBI lo mencionó, que por esa frontera han entrado terroristas. Sí. Claro. O sea, que es peor la cosa aún. O sea, Pero- tener tú en el pueblo americano, allí viviendo, o en ciudades como Nueva York, o en California, estados como California. Gente que está allí, pero que tú no que sabes tú quiénes sabes son. Claro. Eso es algo preocupante. O sea, que en parte tú tienes que tener un balance, ¿verdad? Que el gobierno americano tiene que tener, como dijo Falú, ahorita mencionó Falú, saber quién tú eres. Porque si tú sabes quién tú eres, Pero yo y, creo qué que está- y cómo estás viviendo. yo creo que si invirtieran más, menos en Israel y en la guerra de Ucrania, en ese problema hubiera por lo menos alguna solución. Pero tú estás invirtiendo todos esos millones en una guerra que está lejísima de tu frontera y estás descuidando tu frontera. Bueno, pero acuérdate. ¿Entiendes? Pero- Esa es otra situación que hay que mencionar. sí, pero acuérdate de algo, tú Ajá. sabes, porque tú estás viendo la frontera desde el punto de vista es una prioridad. ahora físico, mismo. físico como Entran tal. terroristas por ahí. Físico como tal. Pero cuando esta gente está metido allá, que tú dices, eso está bien lejos por allá, oye, las razones y los intereses son mucho más grandes de lo que pensamos. Y ya Claro. escuché hoy al presidente Putin hablando de que está Ya se comunicaron. dispuesto a Sí. sentarse con Ucrania y buscar la paz. Bueno, Donald Trump está hablando hoy y mucha gente dirá, eso jamás va a pasar, eso no va a ocurrir. Él no dice de invadir militarmente, porque obviamente no se ha tirado esa maroma de decir vamos a invadir militarmente. Aunque antes hizo una referencia de que dijo, no, cuando yo hablo de invasión me refiero a monetaria, económica, etcétera, etcétera. Oye, pero déjame decirte algo. Putin antier, y cuando digo antier, y han pasado par de añitos ya, invadió Ucrania y todo el mundo decía, no, si eso se acaba ya mismito. Ya, ese problema ya. ¿Y cuánto tiempo llevan ya en el berenjenal eso? Porque involucran a la Fue ONU. del Y- 20 a 21. Y nadie pensaba que en este tiempo iba a haber un país, una nación que fuera a invadir a otra, porque estamos en otros tiempos. Pero se involucró la OTAN y la Unión Europea y le ha dado larga al asunto. Sí. Por eso. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. No, y no eso está- solamente no solamente tiene impacto militar en Ucrania, ¿verdad? Porque ha aguantado el empuje de Rusia, que en la parte económica, Rusia ha tenido un problema económico grave porque ha gastado, como te dije ahorita, el mensaje de Estados Unidos, ha gastado muchos recursos en armamento militar. pero también tiene una crisis ahora mismo hasta de combustible. Alemania, Francia. O sea, que esa crisis se está esparciendo en Europa. Esa guerra. Y Ucrania Que- es un país rico. Claro, claro que sí. Tiene muchos recursos. Mire, tiene mucho- cuando sí. ahí no se produce agricultura, hay un problema de abastecimiento a nivel mundial Sí. de granos. El grano es Oiga, el número uno del mundo. oiga, eso en el mundo. Sí, sí. Oiga de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya hubo un alto el fuego en Israel y ya se comunicó, ambos presidentes se comunicaron. O sea, fíjese lo que le estoy diciendo, ya están viendo, tengo que concentrarme en mi frontera y traer esos recursos a proteger mi frontera. Tengo que, repito otra vez, tengo que qué.
Lo que acabas de decir ahora, tengo que proteger qué. Mi frontera. Ok. ¿Entiendes? Eso es lo que tiene que hacer. ¿Y qué está haciendo Trump? Porque hay un liqueo ahí. ¿Y qué está haciendo Trump? Bueno, se supone que eso es lo que él haga. Sí. Pero, ¿y qué- Lo pero acaba de hacer ahora, por pero eso. ya el dinero que se ha invertido ahí ha sido bastante en armamento. Pero claro, la guerra hacen falta para poder vender las armas también. Porque yo no puedo tener un arsenal ahí sin vendérselo a alguien si yo soy fabricante de armas. Otro aspecto importante en el tema de este proyecto que está haciendo Donald Trump es cuál va a ser el costo para Estados Unidos de tú tener esa población en un periodo de tiempo, qué sé yo, días, semanas, acuartelado en un lugar. Ahí incluyes alimentos, Claro. medicina, los procesos de deportación, que eso conlleva vehículos, El avión para aviones, mover a esa persona. gasolina, Tú sabes, combustible. tú sabes que es capaz de decirle al individuo, tú sabes lo que es capaz de decir, Ajá. que él le va a cobrar a los países, sí, él es Bueno, capaz, pudiera ser, él es capaz, Bueno, Pudiera ser. sí, él es capaz de eso. Sí, que lo diga, sí. Él dijo, nosotros no vamos a gastar dinero, nosotros le vamos a cobrar a esos Sí, países. como hizo con México con el euro. Por eso te estoy diciendo, tú sabes, por eso te estoy diciendo, Donald Trump es creativo en esas cosas. Pero fíjate cómo estos temas, este globo tan pequeño llamado planeta Tierra, se intercomunican, se extrapolan de un sitio a otro, de Dominicana a Puerto Rico, de México a Estados Unidos, de África hacia Europa. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que pasa, que hay, cuando se crean crisis en los países y pobreza, hay migración. Esa es la Por situación. eso que mencioné ahorita que Estados Unidos también tiene que incluir en esos países como Venezuela, como Nicaragua. Mencionamos México, que es un país. México es un país que es socio de Estados Unidos Claro. en comercio, ¿verdad? Tiene tratado de comercio, de cómo tú vas a ayudar a que esas economías mejoren. Porque si esas economías mejoran, ese ciudadano mexicano, No va a dominicano, emigrar, no va a ir a no va a emigrar. ¿Por qué? Porque tiene su comida segura Es y correcto, su techo es y sus correcto. hijos. Y no tiene por qué emigrar a otro país a pasar trabajo, como nos ha tocado a nosotros, porque somos exiliados económicos. Eso es lo que somos. Y muchas veces tenemos familia aquí y familia en nuestra patria que dejamos allá también. Y déjame decirte que el 52% de los inmigrantes dominicanos son mujeres. Son mujeres. A que yo te pago algo y te gano una apuesta. ¿Ah? A que la mayoría están con sus documentos al día. Bueno, hay una gran mayoría porque... Esa es de la población femenina. Y de las que están aquí. Ok. Porque se han ocupado, después de llegar aquí, de ponerse al día, Claro. de buscar sus documentos, Claro. de evitar que las vayan a perseguir por ahí. El problema que hay es también que muchos llegaron y no han hecho gestiones. No han hecho gestiones. De hecho, hubo uno que se iba de aquí para allá, no sé si lo vieron, en una yola. 3, Sí. 2 hombres y una mujer. Sí. ¿De Puerto Rico? Sí, de aquí se iban para República Dominicana. ¿Pero usted sabe por qué? Porque muchas veces tienen delitos, sus huellas ya están Registrada. registradas y tienen una ficha y si se van por el aeropuerto, lo arrestan. Ah, ok. Y ellos evitan eso y haciendo eso lamentablemente. Lo que pasa es que se van en Yola y si los coge la Guardia No, Costanera... en yola no, en doble A. ¿en Agua qué? por adelante y agua por atrás. Sí, y después estaba peleando por la semántica de la palabra, que no, porque la semántica no, que es que de esto, y mira, Dios mío, te está viendo Raimundo y todo el mundo ahí a nivel mundial en el pique de Falú. Mira, te está viendo. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Eso es un chiste que tenemos allá. No, sí, lo ¿Qué te sabemos. va? Lo sabemos. En doble A. Que la gente cree que es American Airlines. Ah, ok. Sí. Hay que darle un tono, tú sabes, Jocoso. hay que darle un tono jocoso. Mira, porque es un tema muy serio. mira. Ay, Padre Celestial. Debe estar Donald Trump ahora mismo filmando otro documento. Ahora mismo debe Yo estaba estar. viendo ahorita, Sí. él tiene una actividad ahora hace un ratito para sus partidarios en Una cena, creo que tiene una no, pero tiene cena. 3 cenas esta noche, Sí, pero tenía sí, antes, sí. tenía 21,000 personas agrupadas en ¿En el golf? No, es un centro de convenciones. Ok. Iba a firmar allí una orden ejecutiva al nueva, no lo vi cuál era, pero tiene la mesita con la mesa, con la polífono para firmar. Mira, Donald Trump tiene la presidencia. Tiene el Congreso prácticamente. A Cámara y Senado. Por eso. El Tribunal Supremo casi, porque de los últimos jueces que hay allí, él fue el que los nombró. Ujú. Y ahora, deja ver, sí, tiene el Tribunal Supremo. Es igual que en Puerto Rico. Lo único que yo... Te voy a dar algo interesante que posiblemente ustedes no lo vieron. Ajá.
Cuando se firmó la orden para cerrar TikTok en los Estados Unidos, que es una ley, que no es una orden, TikTok fue al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y le dijo: tribunal, esto se trata de que están violentando la primera enmienda a la Constitución de la libertad de expresión. Libertad de expresión que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos siempre ha sido la más amplia, excepto las palabras de guerra, las palabras que puedan provocar controversias, discusiones, peleas, whatever. O sea, porque también la libertad de expresión tiene sus límites. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo: no, la seguridad nacional va por encima de... Sí. Oye, si Donald Trump dice la seguridad nacional de los Estados Unidos se está viendo afectada ahora mismo por este problema que tenemos de inmigración, de gente que está entrando aquí sin documentos, dime si eso va por encima de... Y ese Tribunal Supremo, uno no sabe por dónde va a bajar. Yo creo que cuando tú tienes tanto poder, al igual que aquí la gobernadora, que tiene Cámara, Senado y el Tribunal Supremo, es hacer las cosas bien. Porque 4 años pasan enseguida. 4 años pasan enseguida, señores. Y yo creo que lo que queda en la historia es lo que usted hace con el poder. Y habemos 3 millones y pico de personas que esperan que se gobierne para el pueblo, por y para el pueblo. Para eso fueron elegidos. No solamente para los que son de su partido, sino para todos. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer con el poder, casi absoluto, es hacer el bien. Esa es mi visión del poder. Y yo creo que eso es lo que se debe. Bueno, pues vamos a poder despedirnos ya, porque ese es el... No faltan 3 minutos porque... Oye, Enrique, antes que nos vayamos, tengo que felicitar a la alcaldesa Juan y a sus empleados municipales, porque este fin de semana se lleva a cabo la fiesta de San Sebastián. Espectacular. Histórica. 1.075.000 y pico de visitantes en la ciudad capital. Seguridad, buena transportación. La verdad que fue un evento histórico para que el próximo año, aquel que no fue y se la perdió, aproveche y sea así, Falú. Tenemos el 1,5 millones el año que viene. No, y déjame decirle algo, estuvieron espectaculares. Y Chocolta, Chocolocozón, te la comiste como siempre. Así que, sí, digo, Cristian Daniel también, el gran combo. Sí, Andy, el gran combo, Olga Tañón, Manny Manuel. Buena presencia de la medios de comunicación, o sea, un evento realmente espectacular. que hablar positivamente para Puerto Rico entero, ¿verdad?